No creo que su compañera está en Sí, sí, lo sé. ¿Cierto? Sí, por eso cuando. Muy bien. Entonces, ¿ya han leído? ¿Voluntarios? ¿Nadie? No creo. Son muy tímidos aquí. Sí. Hoy el tema que empezamos hoy día tiene parte de fisiología, ¿no? De fisiología renal, pero es como que también un tema que nos sirve para ingresar hacia el pulso del cuerpo. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es la fisiología del medio interno. ¿Qué entiende por medio interno? ¿Alguna idea? A ver. Todos los componentes que rodean a las células. Ya. Muy bien. Es prácticamente la definición general, ¿no es cierto? Nos dice qué es el medio interno. Entonces, todos los organismos pluricelulares, ¿sí? ¿Qué significa pluricelulares? Que estamos compuestos por varias células, ¿no? Y tenemos que cada una de estas células está rodeado por un líquido, que es el líquido extracelular. Y como dice su compañero, esto es lo que rodea, obviamente, porque no solo es líquido o no solo es agua, ¿no es cierto? Es el líquido extracelular que contiene Proteínas. iones, ¿no es cierto? ¿Qué más? Glucosa. Glucosa, ¿no? Sustancias como glucosa. ¿Qué más? Ya, electrolitos ya lo han comentado también. ¿Cómo? Agua también hemos dicho. ¿Qué más? Proteína. Proteínas, como dice su compañero, albúmina, ¿no es cierto? ¿Qué más? Plasma. Claro, el plasma es, ¿no? Está dentro de los vasos, pero es parte de, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nos decía, por ejemplo, ¿no? El doctor Rosas, que ¿dónde empezó la vida? ¿No? Se dice que la vida empezó ¿en dónde? En el agua, en los océanos, ¿no es cierto? Entonces, lo que él nos dice para él es que dentro de nosotros, que estamos compuestos por varias células, ¿no es cierto? Hay un océano. Y ese océano es el líquido extracelular, ¿no? Y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque en ese líquido extracelular hay nutrientes, ¿sí? No solamente proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que se lleva hacia las células? ¿Se lleva oxígeno? ¿Se lleva glucosa? Sí, ¿cierto? Entonces, eso es parte del medio interno. Entonces, cuando nosotros hablemos del medio interno, tenemos que tener en claro qué es el líquido extracelular, que ya lo vamos a hablar, qué es el agua corporal total, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando que estamos compuestos de agua. Hay un porcentaje de agua del que nosotros estamos compuestos. ¿Se acuerdan? Eso ya lo deben haber visto. ¿Cuánto? 60% del peso corporal en los Hombres. varones, ¿no es cierto? En mujeres es considera 50%. Y esto, agua corporal total, como ya lo vamos a ver más adelante, se altera o varía, ¿sí? Dependiendo de algunos factores, ¿ya? Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta que este líquido extracelular, ¿no? O el líquido intracelular, están divididos en diferentes compartimentos, ¿sí? O sea, no es que el agua corporal total pase por acá, sino no te me pegues al líquido extracelular del líquido intracelular. Cada quien tiene su propio compartimento, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos medio interno, líquido extracelular, ¿sí? ¿Qué es el líquido extracelular? Su compañera mencionaba el plasma, obvio. El líquido extracelular está conformado principalmente por el líquido intersticial y por el plasma, ¿sí? Y obviamente esta representación rojita que ven aquí es un vaso sanguíneo, ¿sí? El espacio que está rodeando ese vaso sanguíneo y todas estas células es el espacio intracelular o el espacio extracelular, ¿no es cierto? Y cada una de estas son células. Esto es un esquema, obviamente, ¿no? Para que lo puedan ustedes entender muy bien.
Entonces, como ya ustedes lo han mencionado, el líquido extracelular tiene diferentes componentes, ¿sí? Iones, glucosa, agua, oxígeno, y debe cumplir ciertas características. Debe tener cierta temperatura. Nuestro cuerpo tiene una temperatura, ¿no es cierto?, que se conserva, independientemente si salimos y hace frío, está lloviendo o está haciendo un tremendo sol. Esa temperatura siempre se va a conservar. Tal vez van a haber unas ligeras variaciones, pero dentro de todo se va a mantener. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que estar en cierta temperatura. También el pH. Nuestro pH, ¿saben ustedes cuál es el pH normal? 35, 45, 7,4. Claro, 7,35 a 7,45, ¿no es cierto? Y obviamente, pues, si es menos el pH menos de 6, ¿será compatible con la vida? No, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Y cierta osmolaridad, que ya lo vamos a ir hablando. O sea, en otras palabras, nuestro cuerpo tiene que mantener ciertas características para estar estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si por A o B, cualquiera de los que hemos mencionado, temperatura, pH, osmolaridad varían, ¿qué va a pasar con las células? Pueden morir, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado, por ejemplo, que hay algunos animales, ¿no?, que tienen ciertas eventualidades durante toda su vida, y por ejemplo, cuando hay mucho tiempo de escasez o frío, ¿qué hacen? Hibernan, ¿no es cierto? Y su cuerpo se mantiene ciertamente con un metabolismo lento y una temperatura adecuada, ¿sí? Entonces, más o menos eso es lo que nosotros tenemos que entender, no solamente que eso pasa un poquito más exagerado, se podría decir, que nosotros, pero también algo de eso nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado del agua corporal total, que más o menos va de un 50 a un 60% en las personas adultas, ¿no es cierto?, dependiendo del sexo. Entonces, dos compartimentos importantes, ¿cuáles son? El plasma sanguíneo, ¿cuánto va a representar? 4.5% de la masa corporal. El intersticial, el 16%. ¿Eso qué nos dice? Más o menos, ¿ya? Que aproximadamente, ¿no?, más o menos el líquido extracelular estará compuesto por un 20 a un 25%, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos, miren, más bonito todavía para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Eso es como si fuera un barril grande, donde acá tenemos, ¿qué cosa? En los compartimentos extracelular y el intracelular, ¿sí? Entonces, en el líquido intracelular, en el compartimento intracelular vamos a tener el líquido intracelular, el líquido que está dentro de las células. Y en el extracelular, plasma, que es un 4.5%, hemos dicho, el intersticial, que es más o menos 16 a un 17%, y hay aquí, miren, espacios más pequeñitos, que es el líquido transcelular, ¿sí? Son, por ejemplo, el líquido que tenemos en la linfa, el líquido que tenemos en los espacios sinoviales, ¿no es cierto? El líquido, ¿qué más? ¿Qué otro líquido? Y ya, el líquido cefalorraquídeo, ¿qué más? Secreciones, por ejemplo, del tracto gástrico. No se considera, ojo, aquí no se considera el líquido que pueda estar dentro del tubo digestivo, ni tampoco el líquido que está trabajándose a nivel renal, ¿sí? Aquí no se considera ahí, pero sí se puede considerar, por ejemplo, si ustedes me dicen el espacio interpleural, por ejemplo, que es un espacio, se podría decir un tercer espacio, pero es un espacio virtual. Hay un pequeño líquido, porque obviamente tienen que tener eso, si no, pues puede haber dolor en esos roces, ¿no es cierto? Pero hay un porcentaje muy mínimo, pero algo, ¿sí? Otro, por ejemplo, puede ser en el espacio peritoneal, ¿no es cierto? O sea, son pequeñas cantidades que todas ellas se suman y más o menos nos van a dar un 2% del peso corporal total. Entonces, por eso decimos, más o menos, en todo lo que es el espacio extracelular, el líquido extracelular más o menos va a representar un 20 a un 25%. ¿Sí? Muy bien. Y aquí en este esquemita, ¿sí? Siempre se los
forma, ¿no? Lo que ustedes vieron, un vasito recto, celulitas por ahí nadando, eso realmente no es, ¿no? Pero acá tenemos una parte de tejido, un tejido tegumentario, donde vemos aquí que es el epidermo, ¿no? Eso ya tiene más sentido, ¿no es cierto? Acá que tenemos, ¿cómo se llama este espacio? ¿Cómo se llama este espacio? Intersticial. Es el espacio intersticial, ya les acepto, pero ¿qué hay acá? Tejido conectivo. Tejido conectivo, muy bien. Y esto es una avenida, un capilar, ¿sí? Un capilarcito chiquito, que obviamente no va recto, ¿no es cierto? Sino que tiene sus, de acuerdo al tipo de tejido donde se encuentra, ¿no? Obviamente por acá tenemos celulitas, los fibroblastos, las células presentadoras del tejido, lo que ustedes quieran ver aquí, ¿ok? Y dentro de cada vasito, ¿qué hay? Hay células también. Tenemos eritrocitos, glóbulos blancos, ¿no es cierto? O leucocitos, como ustedes lo quieran decir, plaquetas, plasma, ¿no es cierto? Proteínas, ¿cómo qué proteínas? La albúmina. La albúmina está a nivel intravascular o extravascular. Intravascular. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, aquí nosotros vamos a tener líquido, ¿no es cierto? Es el plasma. Si nosotros acá tenemos la albúmina, ¿qué pasa con todo el, no sé si haya posibilidad de que haya edema? ¿Qué va a pasar con él? Pasa intravascular, ¿no es cierto? Porque si acá no hubiera mucha proteína, ¿no es cierto? Y las proteínas que se cuentan, obviamente glucoproteínas y todo lo que encontramos aquí a nivel de todo este tejido conectivo que menciona su compañero, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a salir, se va a extravasar. Entonces, por eso es que nosotros mencionamos que tenemos que tener un equilibrio y por tanto la albúmina tiene que estar aquí intravascular. ¿Y en qué cantidad debería estar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. Aquí se entiende un poquito mejor, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda hasta el momento? La verdad, si es que no están entendiendo, lo tienen que decir. ¿Todo claro? Ok, entonces su delegado los representa y para él está todo. Entonces más o menos un poquito de lo mismo para afianzar. Tenemos aquí, ¿no? Un vasito o un capilar sanguíneo y aquí un capilar linfático, ¿no? Obviamente aquí tenemos parte también de tejido y obviamente pues aquí ustedes saben hay extravasación, va a depender obviamente del proceso que se pueda estar dando, pero dentro de cada uno de ellos hay líquido, ¿sí? Muy bien. Listo. Y esto principalmente para que nosotros entendamos, ¿no? Nosotros estamos hablando de compartimentos, estamos hablando del líquido, ¿no? Y no es que definitivamente todo eso tenga que cumplirse, pero hay aspectos que si nosotros hablamos pues fisiológicamente o físicamente tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, hay aspectos estructurales que significan, pues, obviamente cada una de las conformaciones de los sistemas y los aspectos funcionales, ¿no? Para qué sirve y cómo es que se va a dar este sistema, ¿sí? A nivel de volumen, ¿no es cierto? Control de volumen. Entonces, los aspectos estructurales obviamente tienen que estar bien delimitados, ¿sí? Hay elementos que ya nosotros estamos hablando, hay vasos sanguíneos, hay otros tejidos, hay células, hay iones, entre otros, ¿no? Reservorios. Dentro de nuestro cuerpo de reservorios, estamos hablando de agua. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos del plasma, ¿qué estamos hablando ahí? ¿Cuál es el reservorio? Estamos hablando, por ejemplo, a nivel del sistema circulatorio, ¿no es cierto? Ese es un reservorio. Sí, ¿no es cierto? Si hablamos de parte linfático, también hay un reservorio. Sí, muy bien. Y redes de comunicación, como vimos hace un ratito, ¿se comunican o no? Sí.
por tanto, ¿qué? Aspectos funcionales. Si todo está limitado, significa que hay flujos, ¿no es cierto? ¿O no? Si estamos hablando que hay elementos como cuáles, por ejemplo, nuestras venas o nuestras arterias tienen algunos componentes como válvulas, nuestro corazón también lo tiene, ¿no es cierto? Para dirigir cada uno de estos flujos. Sensores, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué sensores tenemos? Osmoreceptores, vasoreceptores, ¿no es cierto? Muy bien. Y asas de retroalimentación. ¿Se entiende eso? Vamos a hablar más adelante de lo que es homeostasis. ¿Pero entiende más o menos a qué se refieren estas asas de retroalimentación? ¿No? ¿No lo entiende? ¿Alguien dijo por acá negativo o positivo? A ver. No lo entiendo. ¿Quién dijo? Es que cuando dijo asas de retroalimentación, me imagino que es como un feedback, algo así. Feedback, está bien. Eso es lo que dijeron por aquí. ¿Alguien dijo retroalimentación negativa? Positiva y negativa, ¿no es cierto? A lo que se refiere esto es que siempre, cuando hablamos de retroalimentación, por ejemplo, negativa, siempre nosotros mantenemos un estado basal, ¿sí? Cuando hay una alteración, cuando habla su compañera feedback o su compañero retroalimentación negativa, a lo que se refiere es que va nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿sí? A buscar mantener o regresar a ese estado basal, ¿sí? A eso se refieren las asas de retroalimentación. Y cuando hablamos de retroalimentación positiva, no llegamos a un estado basal, pero sí a un estado de equilibrio. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Después de esto, si bien es cierto, hay un repaso, ¿no? Nos programamos siempre un repaso antes del examen, y ya después de eso no hay nada más que decir. ¿Todo claro? Entonces, muy bien. Entonces, hablemos de la fisiología normal, ¿sí? Aquí tenemos un esquemita, donde ¿qué tenemos aquí? Un vaso sanguíneo, un capilar, lo que ustedes quieran, ¿sí? Acá que tenemos el espacio intersticial, y acá que tenemos un esquema grandecito, pero para que se pueda entender, que es una célula, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Sí? Obviamente no es que solamente por acá pasa la sangre, acá está la célula, acá está el líquido intersticial, sí, pues se llena, pero ¿cómo pasa eso? Hay algunos mecanismos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? Mecanismos de transporte, ¿no es cierto? ¿Qué mecanismos de transporte ustedes conocen? Ya, el activo, que es con gasto de energía, y el pasivo, que es sin gasto de energía. ¿Qué más? Ya, pinocitosis, muy bien, ¿qué más? En el activo tú puedes ser primario y secundario. Ya. El primario es que, bueno, utilizas la misma energía, y el secundario es que utiliza la energía restante porque abre un canal primario. Muy bien, ¿qué más? Ósmosis, ¿no? Ósmosis, aquí por ejemplo, nosotros bastante importante hablar de ósmosis. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve la ósmosis? Justamente cuando hablamos de medio interno hablamos de líquido extra e intracelular. Entonces es importante que hablemos de ósmosis, ¿sí? Está muy bien todo lo que ustedes me dicen: transporte activo, transporte pasivo, en masa, difusión simple, facilitada, ¿no es cierto? Eso está muy bien, pero aquí lo que más importante que nos va a ayudar a nosotros a entender esta parte es la ósmosis, ¿sí? Porque nos sirve para que es el movimiento constante del sistema circulatorio, ¿sí? Muy bien. Y bueno, como ya habíamos hablado, hay algunos componentes dentro de los líquidos corporales, ¿sí? Ustedes van a entender, por ejemplo, que a nivel intra y extracelular, la composición de estas sustancias, electrolitos, todo lo que ustedes conocen, no es igual, ¿sí? Hay variantes. A nivel extracelular, ¿quién predomina más?
sodio y cloro. ¿Sí? Obviamente hay otros componentes, hay potasio, hay calcio, magnesio, hay fosfatos, hay bicarbonato, hay proteínas, pero están en menor cantidad. ¿Sí? Y en nivel intracelular, ¿quiénes predominan más? Potasio y los fosfatos y también algunas proteínas. ¿Sí? Eso ustedes tienen que entenderlo. ¿Por qué? Porque al final cuando nosotros nos pidan alguna corrección del medio interno, cuando hablamos de sodio y potasio, nosotros tenemos que entender quién va a ir hacia la célula, quién vamos a mandar, o quién vamos a mandar sacar de la célula. ¿Sí? Para eso es importante. Obviamente hay otros componentes que no son electrolitos, como son fosfolípidos, colesterol, glucosa, urea, el ácido láctico, también el ácido úrico, la creatinina, bilirrubina, sales biliares, etc. ¿Sí? Esos son componentes no electrolíticos. ¿Qué significa que son no electrolíticos? Que no tienen carga eléctrica, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces, esto, como les decía, esto para mí es bastante importante. ¿Por qué? Porque muy pocos le dan importancia de vida, pero eso les va a servir a todos. A todos, en la especialidad que estén. Quirúrgicos, clínicos, esto va a ser pan del día. Si ustedes van a hacer emergencia, hagan. A todo paciente que venga así un poco descompensado, puede venir hasta un paciente con intoxicación etílica o no. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien una cosa, que la composición iónica del plasma y del líquido intersticial es similar. ¿Qué es el plasma y el líquido intersticial? Líquido extracelular. ¿Sí? Entonces, plasma y líquido intersticial es muy similar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las proteínas. ¿Sí? Eso va a ser la diferencia. ¿Dónde va a haber más proteínas? A nivel plasmático. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, lo que me gusta de este cuadrito es que nos muestra más o menos la cantidad, la composición de cada uno de estos elementos en cada uno de los aspectos. Hablamos de plasma, si hablamos de líquido intersticial o si hablamos de líquido intracelular. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Clarito se ve que si bien es cierto, no es la misma composición, pero es muy similar plasma e intersticial. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Y a nivel intracelular, obviamente, esto también. ¿Sí? Muy bien. Pero miren, con respecto a las proteínas, no se parecen en nada, ¿cierto? Muy bien. Pero si hablamos de osmolaridad, todos mantienen la misma osmolaridad. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, si ustedes me hacen alguna pregunta, yo entiendo que ustedes están atentos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Es más o menos lo mismo, ¿no? Simplemente que aquí ya no tenemos plasma con intersticio, lo tenemos solamente en dos grupos, extracelular e intracelular, para que nosotros podamos entender la diferencia, ¿sí? Y obviamente todo este equilibrio se mantiene debido a difusión pasiva. Muy bien. Bien, entonces otro punto importante que nosotros tenemos que entender es la osmolaridad, porque eso nos va a llevar siempre a entender cada uno de los compartimentos y el equilibrio que tienen que manejar cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de solutos dentro de ¿qué? De 1 litro, ¿sí? 1 litro de solvente, ¿ya? Y la osmolaridad, la cantidad de solutos dentro de en 1 kilogramo, muy bien, ¿sí? Muy bien. Este es dependiente de la temperatura, ¿sí? Pero la osmolaridad no se afecta por la temperatura, ¿sí?
Y obviamente, ¿no? En líquidos biológicos la diferencia de estos dos es mínima. ¿Qué significa? Que es muy similar, ¿no es cierto? ¿Y cómo se calcula la osmolaridad? Eso ya lo saben, ahorita solamente estamos repasando, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes ya han visto. ¿Qué es la osmolaridad? ¿O la osmolaridad? ¿Cómo la calculamos? ¿No es cierto? Entonces, para calcular la osmolaridad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Sodio, glucosa y urea, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como nosotros vemos aquí a nivel de biológico, como estábamos hablando, muy similar, entonces se usan como sinónimos, ¿sí? Entonces, si alguien les quiere confundir en el examen y ya no les pone osmolaridad, les pone osmolaridad, como está aquí en esta diapositiva, para ver a ver si alguien salta o dice algo, ustedes no se van a equivocar, ¿no es cierto? Ustedes saben que me están preguntando algo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿es importante que sepamos la osmolaridad? Sí, ¿no? Especialmente si estamos hablando de lo que es a nivel de alteraciones de sodio y agua principalmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Si nosotros hacemos cambios proporcionales en sodio y agua, ¿qué significa? Pérdida de sodio y agua. Como por ejemplo, ¿en qué situaciones podríamos perder sodio y agua? Por ejemplo, un sangrado, estamos perdiendo sodio y agua, ¿cierto? ¿Sí? Y por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí entonces? Un déficit isotónico en los compartimientos, ¿sí? Hay, por ejemplo, contracción de líquidos en los compartimientos. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Esto es, por ejemplo, el compartimiento, ¿no es cierto? Que tenía. Y acabamos de perder esta misma cantidad, pero con la misma osmolaridad. ¿Qué pasa? Simplemente se reduce el líquido, ¿no es cierto? ¿Sí? El líquido. ¿Qué pasa si ganamos sodio? O sea, ¿qué significa? Que nos hidratamos con una solución isotónica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Entonces hay un exceso isotónico en el compartimiento del líquido extracelular. ¿Qué va a pasar ahí? Si nosotros acá tenemos esta cantidad de sodio y le agregamos, mejor dicho, esta cantidad, y le agregamos esta cantidad, ¿qué va a pasar? Simplemente este se va a aumentar. ¿Quién es este? El extracelular. ¿Sí se entiende? Muy bien. ¿Y qué hacemos si hacemos cambios desproporcionados de agua y sodio? ¿Qué significa eso? Que puedo perder sodio o puedo ganar agua, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y eso a qué nos puede llevar? Si pierdo sodio, hiponatremia. Soy movimiento del agua desde el compartimento extracelular al intracelular. ¿Qué pasa acá? Nosotros entonces, miren, tenemos aquí este es el extra y este es el intra, ¿no es cierto? Al revés, este es el intra y este es el extra. ¿Qué pasa? Nosotros le estamos poniendo aquí más agua. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué va a pasar? Exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las osmolaridades aquí son diferentes. Esto se va a ir hacia, ¿cómo se hace para que se haga más normal? ¿Ah? Entonces, lo que dice su compañera, ¿no? Si acá hay diferentes concentraciones, entonces obviamente ¿qué va a pasar? El agua se va a venir más hacia acá para que baje acá la osmolaridad. Y cuando hay ganancia de sodio o pérdida de agua, ¿qué hay? Hipernatremia. Entonces, ¿qué va a pasar? El movimiento del agua se va a mover desde el compartimento intracelular hacia el extracelular. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué pasó acá? Ah, ¿está muy grande? Sí, chiquillo. Compañero. Y ahora sí. Ahora sí. Y bueno, aquí tenemos como un ejercicio,
¿no? Estamos hablando de la osmolaridad, entonces ya esta es la fórmula un poco diferente a la otra. Nosotros hablábamos de boom sobre 2.8, esto es urea sobre 6. Lo mismo, ¿sí? Como ustedes mejor lo puedan entender, ¿sí? Sabemos el sodio va de 135 a 145, la glucosa de 70 a 110, la urea de 8 a 40. Entonces, tenemos por ejemplo un paciente con un sodio de 140, una glucosa de 90 y una urea, le pondremos pues en 24. ¿Cuánto nos sale la osmolaridad? 289. Entonces, obviamente, si nosotros variamos, ¿no? Esto a nivel clínico, por ejemplo, si tenemos un paciente diabético que viene con una hiperglicemia, obviamente esto cambiará, ¿no es cierto? Si tenemos un paciente renal que, pues, no sé, es de diálisis o está en prediálisis, obviamente su urea es muchísimo mayor. Entonces, si todos estos parámetros nosotros lo cambiamos en la fórmula, nuestra osmolaridad va a variar. ¿No es cierto? Muy bien. Y también hay que tener en cuenta, si hablamos de osmolaridad, la tonicidad. ¿Qué es la tonicidad? ¿Qué hablamos de tonicidad? Más puntos, ¿no? Estas definiciones. ¿Qué es la tonicidad? ¿Qué entienden ustedes cuando nosotros hablamos de hipertónico, isotónico, hipotónico? ¿Lo entienden? ¿No es cierto? ¿Qué es la tonicidad? ¿Qué entienden por tono? Concentración de soluto. ¿Ya? Entonces, si hablamos de osmolaridad, también tenemos que entender la tonicidad, como dice su compañera, ¿no? La concentración de los solutos. Muy bien. Entonces, ¿qué significa que está hipertónico? Mucho soluto. Exacto, mucha concentración de sus solutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en un medio hipertónico? El agua de la célula sale para el exterior. Exacto, ¿cierto? Obviamente, si una célula está rodeada por un medio hipertónico, como hablamos hace ratito de la hipernatremia, ¿se acuerdan? Entonces decíamos que el agua sale del intracelular hacia el extracelular. Entonces, ¿qué pasa con esta célula? Se deshidrata, ¿cierto? Se seca, se crenosa, en otras palabras, ¿cierto? ¿Y qué es un medio isotónico? Tiene la misma concentración, ¿no es cierto? Entonces, de sus solutos. Entonces ahí la célula está bonita, no le pasa nada, ¿cierto? Y en un medio hipotónico, La célula tiene mayor concentración de solutos. exacto, entonces jala y ¿qué hace? Se hincha, se dematiza, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Parece que están contentos, parece que están entendiendo, ¿cierto? Oh, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si hablamos de tonicidad, si estamos hablando de osmolaridad, entonces significa que hay sustancias, nosotros estamos hablando de solutos, significa que hay sustancias que tienen esa función de solutos, ¿no es cierto? Y que le van a conferir a cada uno de estos compartimientos la osmolaridad que tiene, de 280, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿quiénes le dan la osmolaridad al líquido extracelular? El sodio, ¿no es cierto? Hemos dicho que está en mayor concentración que más la glucosa, la urea y el cloro. Y a nivel intracelular, potasio, las proteínas y los sulfatos, ¿no es cierto? Y a nivel intersticial, sodio, ¿sí? Entonces, la osmolaridad, dice, se corrige por la atracción que existe entre todos estos iones. Hemos dicho que por difusión se tienen que ir organizando para que nos mantengan el equilibrio que nosotros necesitamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Que la osmolaridad en plasma es mayor a 1 miliosmol por litro por el efecto Doble. ¿Sí? Las concentraciones de estos cationes van a tender a ser mayores a nivel de ¿dónde? Del plasma que el intestino. ¿Sí?
es donde es mayor la concentración de aniones por ser repelidos por las cargas negativas de las proteínas intracelulares. Eso es el efecto doble. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que está claro, ¿cierto? Y aquí lo tenemos, miren. Aquí, principalmente para entender lo que es la presión osmótica. En un momento su compañero estaba hablando, el agua se mueve por ósmosis, nos decimos, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, miren acá que tenemos. Tenemos dos compartimientos, ¿no es cierto? ¿Cómo? O sea, osmosis del agua a través de la membrana. Exacto. Claro, al final, eso es lo que nos sirve para el movimiento del agua, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá tenemos dos compartimientos, como dice su compañero, una membrana semipermeable, ¿ya? Aquí, hacia este lado que tenemos, cloruro de sodio, ¿sí? Las moléculas entonces se van a mover ¿hacia dónde? Exacto. Las moléculas entonces se van a mover hacia donde hay mayor concentración del soluto, ¿sí? Entonces, ¿y esto qué nos va a llevar? A que haya también movimiento de agua, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirve entender la presión osmótica. Aquí nos va a ayudar a entender lo que es mantener el equilibrio, ¿sí? Nosotros tenemos que entender, nosotros consumimos agua, ¿no? Si consumimos un pan que está seco, ¿tiene agua o no tiene agua? Tiene un porcentaje de agua, ¿cierto? Todo lo que nosotros vamos a ingerir tiene una concentración de agua. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos una concentración de agua que tenemos que mantener, ¿sí? Con nuestro metabolismo. Entonces, si nosotros consumimos al día 2.2 litros de agua, ¿sí? ¿Qué significa que es lo que tenemos que sacar de nuestro cuerpo? 2.2 litros, ¿no es cierto? Muy bien. Obviamente que no solamente es lo que nosotros ingerimos, nuestro cuerpo a través del metabolismo produce agua. Sí, es una cantidad mínima. Más o menos se dice que son 0.3 litros al día de esa producción de agua. Obviamente, pues no es una cantidad pues, muy mayor, es una cantidad mínima, pero nuestro organismo lo produce. Entonces, en total, más o menos, ¿cuánto ganamos de agua? 2.5 litros de agua. Nosotros tenemos pérdidas insensibles. Nosotros estamos sentados, estamos teniendo la clase, pero ¿estamos perdiendo agua? Sí, lo estamos haciendo, ¿sí? A nivel de la piel, a nivel de los pulmones, más o menos 0.9 litros al día de agua. En la orina, ¿perdemos agua? Sí, lo hacemos, ¿sí? Más o menos, ¿cuánto volumen de agua? 1.5 litros al día. Y en las heces, también, 0.1 litros por día. Si nosotros sumamos todo esto, nos da 2.5 litros de agua. Entonces, al final, ¿qué tenemos que tener? Un balance neutro, ¿no es cierto? Donde significa que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el sodio y sus sales van a representar más o menos un 90% de los solutos que son osmóticamente activos del medio interno. ¿Sí? La reabsorción de sodio, ¿en dónde se va a dar? En el túbulo contorneado proximal, que se da más o menos en un 65% de la carga filtrada. Y el 25% ¿dónde? En la rama ascendente, ¿de dónde? Del asa de higiene, ¿ya? En el túbulo contorneado distal y el túbulo colector se produce una reabsorción que puede ser variable del agua y del sol, ¿sí? ¿Y esto a quién se debe? Al papel que representa la aldosterona, ¿ya? Principalmente en el túbulo colector. Aquí nosotros podemos entender más o menos lo que estamos hablando, ¿sí? Volumen de ganancia y volumen de pérdida que al final tiene que ser igual. Y dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos que mantener nuestro fluido.
ser 50-60% de nuestro peso corporal, ¿no? Por ejemplo, su compañera pesa 50 kilos, eso significa que más o menos ¿cuánto de líquido, fluido corporal tiene? 25 litros. ¿No es cierto? Y eso es lo que ella tiene que mantener, sea que ella consuma sus 2 litros de agua, 2.2 litros de agua, ella tiene que mantener siempre esos 25 litros de agua. Que si no se hidrata adecuadamente, se puede deshidratar y eso va a conllevar pues a que ahí se activen los mecanismos que hablan sus compañeros del feedback, de la retroalimentación. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Sí? Obviamente que todo esto está llevado no solo por la parte digestiva, sino también principalmente por la parte renal. ¿Quién nos va a ayudar a eliminar el líquido de exceso? Los riñones. Muy bien. Aparte de los riñones, hay otros órganos que también nos van a ayudar al control o a la regulación de los riñones. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que para mantener este medio interno y las características que nosotros estamos hablando, vamos a tener dos puntos importantes. Los varoreceptores, que van a detectar las modificaciones de la presión hidrostática en el aparato circulatorio, y los osmoreceptores, que van a detectar ¿qué cosa? Modificaciones de la concentración de los solutos en el medio interno. ¿No es cierto? Muy bien. Y todos estos dos factores van a ayudarnos, ¿sí?, a controlar a través de ¿qué? De la sed y la diuresis, ¿no es cierto? Si su compañera se deshidrata, está todo el día teniendo clases, no le han dejado para nada ir a tomar agua, obviamente, ¿qué es lo que le va a dar? Sed, ¿no es cierto? Y obviamente si se estuvo tomando mucha agua, ¿qué es lo que le va a llamar? Diuresis. ¿Sí? Esos son los dos mecanismos que nos van a ayudar. Las respuestas entonces pueden corresponder ¿a qué? A modificaciones hemodinámicas, como por ejemplo, un sangrado, ¿no? Por ejemplo, para hacer ¿qué más? Una gastroenteritis va a llevar a una descompensación de hemodinámica si es que no se controla. Bien, ¿no es cierto? En los bebés, la fiebre, por ejemplo, deshidrata, ¿no es cierto? Ellos que son más agua que... Hablen, yo les veo que murmuran, y cuando yo les pregunto, no, nos podemos hacer equivocar, ¿sí? Pero de eso aprendemos, ¿ok? Aquí estamos todos, miren, como les dije la primera vez, estamos para aprender todos, ¿ok? Aquí nadie se puede burlar de lo que dice o hace el otro, porque todos estamos en la misma condición, ¿o no? Todos son alumnos, ¿o no? O hay alguien acá que me diga, no, yo tengo acá un PhD, y entonces yo sí tengo todo el derecho de burlarme de que no, ¿no es cierto? Entonces, todos nos podemos equivocar, ¿ok? Sin miedo, nada más sin miedo al éxito, se levanta la mano, se habla y se dice, yo pensaba esto, yo entiendo esto, ¿es así o no es así? ¿Cómo? Sí, me asustó. Ya. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? No, sin temores, se habla, se comenta, se dice lo que ustedes puedan haber leído y nos puedan aportar, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que entender que esas modificaciones hemodinámicas que se pueden dar a nivel de circulación renal o modificaciones de transporte de sodio y agua, acuérdense que también si nosotros estamos consumiendo algo que nos puede aumentar el sodio y nos puede dar una hipernatremia o algo que nos pueda hacer eliminar el sodio, una hiponatremia, ¿no? Estos van a estar propiciados por diferentes mecanismos. Y uno de estos factores pueden ser dispositivos de autorregulación renal o también por acción directa de algunas hormonas sobre la permeabilidad de determinados segmentos tubulares que ya hemos hablado, por ejemplo, ¿quién? La aldosterona, por ejemplo, ¿no es cierto? Un efecto simpático directo sobre el transporte de eso. ¿Sí? Y acá tenemos mecanismos relacionados con el equilibrio glomerulotubular. ¿Sí? Tenemos que entender que para que nosotros podamos llevar todo esto a nivel glomerular y a nivel tubular, se van a abrir ciertos mecanismos
para poder llevar todo al equilibrio. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de que si tomó mucha agua y que obviamente va a ir a orinar, ¿qué es lo que está aumentándose? ¿Qué es lo que está tratando de mantenerse? Es la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Y entonces, ¿eso a qué nos va a llevar? A que nosotros mantengamos, ¿sí?, de manera precisa todos estos mecanismos que van a regular la homeostasis, tanto de solutos como de agua, para mantener en un estado basal. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la aldosterona? Es un hormona. ¿Es cierto? Es un hormona. ¿Dónde se produce? Las plantas. Las glandas. Muy bien, la corteza adrenal, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, vemos cómo son, ¿sí? Entonces, ¿qué veamos aquí? ¿Qué es el angiotensinógeno? Es la que lleva. ¿Qué es el angiotensinógeno? Es una enzima. Es una enzima, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, tenemos la presión arterial ha reducido. Puede ser porque ha habido una gastroenteritis en el paciente, o ha habido un sangrado, una hemorragia digestiva. La razón que a nosotros se nos puede ocurrir. ¿Qué ocurre? A nivel de las células glandulares renales. Producción de renina. Entonces, el angiotensinógeno, ¿sí? Con acción de la renina, ¿qué es lo que se va a producir? Angiotensina 1. ¿Y qué va a ocurrir con la angiotensina 1? A nivel, ¿no?, endotelial, ¿qué es lo que contiene? La enzima convertidora de angiotensina, que va a convertirnos a qué? Angiotensina 2. Muy bien. ¿Y qué pasa con la angiotensina 2? Genera vasoconstricción, ¿no? Problema fuerte, ¿no? En las anteriores. Muy bien. Y a nivel cardiovascular, a nivel de la media oblonga o el centro de control cardiovascular, ¿qué va a pasar? Hay un incremento, ¿no es cierto? Una estimulación a nivel de la respuesta cardiovascular que nos va a permitir también incremento de la presión arterial. Y a nivel hipotalámico, vasopresina, ¿no es cierto? Vasopresina, ¿y a qué nos va a llevar también eso? Aumento de la cera. Y eso, por tanto, al incrementar el volumen, ¿sí?, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Incremento de la presión arterial. Y a nivel adrenal, el aumento de la aldosterona, que hemos dicho dónde actúa. Colector, ¿no es cierto? Vínculo. Muy bien. ¿Y esto qué nos va a llevar también? Aumento del volumen y, por tanto, aumento de la presión arterial. Y como vimos, ¿esto a qué nos llevó? A un estado basal que había antes. ¿Cómo se llama esto? Ya está bien, pero ¿cómo se llama la respuesta que acabas de tener? Retroalimentación negativa. Acabamos de llevar hacia el estado basal. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Muy bien. Entonces prácticamente acabamos de hablar de homeostasis. Se acabó la clase y... No, no es cierto. Nada de lleno. La homeostasis, entonces, ¿qué es? Los fisiológicos que ayudan a mantener un equilibrio. Exacto. ¿Sí? Entonces es prácticamente la resistencia que pone nuestro cuerpo ante las variaciones, alteraciones que se dan, ¿no es cierto? Para que se pueda mantener, como dice su compañero, el equilibrio. ¿Sí? La homeostasis suele usar ciclos de retroalimentación negativa que contrarrestan cambios en los valores blancos conocidos como valores de referencia. ¿Ya? Y bueno, y en contraste a los ciclos de retroalimentación negativa, también hay otros ciclos de retroalimentación positiva, que son los que amplifican los estímulos
que los inicia, en otras palabras, se alejan del estado inicial o basal. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estábamos hablando de asas de retroalimentación, ¿a cuál de los dos nos referimos? Al negativo, ¿no es cierto? Porque ese es el que nos lleva al estado basal. Muy bien. Y bueno, obviamente que hay muchos sistemas que se encargan de mantener la homeostasis, ¿sí? Estamos en el sistema excretor. ¿A quiénes nos referimos con sistema excretor? Renal también. ¿Qué más? Digestivo también. ¿Qué más? La piel, los pulmones están haciendo también esa función. También, ¿no es cierto? Sistema endocrino, las hormonas que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso. ¿Ya? Ahí vamos a ver que también es el sistema autónomo, el que también está involucrado. ¿Sí? Entonces, sistema excretor, renal, digestivo, respiratorio. ¿Sí? Está regulado entonces por sistema excretor, endocrino y nervioso. Y esto nos va a llevar a que la estabilidad de volúmenes de agua, los iones, ¿no es cierto? El pH, la temperatura y la glucosa. Y acá tenemos todos los sistemas que están involucrados. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el sistema tegumentario, que se refiere a la piel, ¿no es cierto? Nos cubre de todo el medio exterior y por tanto nos hace mantener pues una temperatura, una concentración adecuada, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la piel y de repente todos estuviéramos expuestos? Nos cae un chaparrón, todito saldría, ¿no es cierto? Muy bien. Sistema renal, encargado de eliminar las sustancias dañinas que se encuentran en la sangre, ¿no es cierto? Los desechos también del metabolismo y mantienen constante las concentraciones de sodio y agua, ¿sí? El digestivo transfiere sustancias nutritivas a la sangre y se encarga de desechar residuos de la digestión. Entonces, ¿qué adicionalmente hace también? Proporciona los nutrientes de lo que se ha ingerido hacia el líquido extracelular. Y el circulatorio, como un sistema de transporte de materiales, oxígeno, nutrientes, desechos y nos protege de enfermedades a través de los anticuerpos. Y el sistema nervioso y endocrino actúan de manera conjunta regulando las funciones corporales mediante mensajeros químicos que son las hormonas. Y el respiratorio, mantener de manera adecuada la concentración de oxígeno en sangre, como también la adecuada excreción de CO2. Acá tenemos mecanismos de retroalimentación. Ejemplos de retroalimentación positiva: coagulación de la sangre. Por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sangrado, nos acabamos de hacer un corte. Si estamos cocinando, lo que sea, nos corta. ¿No es cierto? Pues comienza a sangrar y hay algún mecanismo que ustedes crean que va a volver esto a cerrarlo así de manera fácil como estaba antes. No. ¿Qué ocurre? ¿Qué mecanismo se activa? Claro, la agregación plaquetaria, ¿qué más? Factores de coagulación. Entonces, ¿qué van a hacer? Que se forme aquí, ¿no es cierto?, un coágulo y deje de sangrar. No hemos vuelto a un estado inicial, más bien se han activado. Exacto. ¿Sí? El ciclo menstrual, por ejemplo, en la ovulación en la mujer. ¿Ustedes creen que después de ovular nuevamente vuelve a recuperar ese óvulo? No, ¿qué pasa eso? ¿Sí? El trabajo de parto. Y el mismo parto. ¿Sí? Más o menos han visto ustedes ya algún parto. ¿Han entrado a sala de partos? Ahí su compañera. ¿No es cierto? Entonces, ¿ves cómo está el útero? ¿No es cierto? Comienza a contraerse. ¿Para qué? Para que ayude a que el feto pueda salir, ¿no es cierto? Se pueda abrir la cervix y pueda salir. Eso está regulado por diferentes mecanismos, la oxitocina, entre otros. ¿Y qué va a ayudar eso? A que se expulse el feto. ¿Ustedes creen que ese útero va a volver a su estado basal? No va a pasar. ¿Sí? Piénselo bien. La lactancia materna igual. ¿Sí? ¿No es cierto? Las mamás, ¿cierto? Las mamás comienzan a crecer un poquito,
y luego comienza a producir la leche, ¿sí? La digestión. Ustedes comieron su sándwich, estaba muy rico, no van a volver a regresar al sándwich, ¿no es cierto? La novia. Pero se activan todo un proceso de digestión para ayudar a absorber todos esos nutrientes, ¿sí? Entonces eso es retroalimentación positiva. Igual también la señalización nerviosa para el potencial de acción, ¿no es cierto? Ahora, la retroalimentación negativa, eso sí, si la glucosa se sube, se acaban de comer un pastel, ¿sí? Un pastel riquísimo en glucosa. La glucosa acaba de subirse a su cuerpo, ¿sí? Obviamente eso no se va a quedar ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se activa? ¿Las células? No. ¿Beta de dónde? Del páncreas. ¿Y qué se comienza a producir? Insulina. ¿Y qué hace la insulina? ¿Ah? Claro, la producción de algunos, ¿no es cierto? De algunos transportadores de glucosa hacia los tejidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuevamente la glucosa va a volver a su estado normal, que estaba STN, ¿no? Muy bien. La regulación de la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tenemos una temperatura aceptable, pero pongamos en la noche, que comienza a llover en la tarde, en la noche comienza a hacer un frío terrible, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo no se puede enfriar, no vamos a bajar. Si nuestra temperatura, no sé, se me ocurre, baja a 6, 8 grados, tu cuerpo no va a bajar así. Nuestro cuerpo va a mantener su temperatura de 36.5, 37, 37.5 máximo, ¿cierto? Entonces, eso va a activar ese sistema neuroendocrino para mantener nuestra temperatura. Igual la presión arterial, como ya vimos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba el sistema? ¿Cierto? La regulación de la respiración, ¿sí? La regulación del pulso o de las concentraciones iónicas, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿No es cierto? Entonces está clarita la diferencia, ¿no es cierto? Entre positiva y negativa. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos más o menos lo que habíamos hablado, no solamente que más esquematizado, ya para que lo puedan ustedes ya fijar mejor. Hay un estado de salud, disminución del volumen sanguíneo, disminución de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Los osmoreceptores a nivel hipotalámico van a permitir la secreción de ADH por la hipófisis o de la sed. Entonces, a nivel de hipófisis, los riñones, ¿qué van a hacer? Van a retener agua. Van a evitar que nuestro cuerpo se orina más agua y la sed, aumentar la ingesta de agua para que al final nosotros nuevamente volvamos a un estado de hidratación normal. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, la retroalimentación positiva en caso de una hemorragia, ¿no? Que si esto no se controla adecuadamente al final, pues puede llegar, dependiendo la pérdida, ¿no? Si perdemos más de 2 litros de sangre, puede llevar a la muerte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué hora es? ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Cómo? Todavía tenemos media horita. ¿Avanzamos? No. Bueno, entonces, con respecto al metabolismo del agua, se van a dar cuenta ustedes que es muy similar o como que continúa esto hacia lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Más o menos para seguir la hilación, aquí hay un tema que hasta aquí avanzaremos, ¿ya? Hasta cosmovisión andina de agua, ¿ya? El resto ya lo veremos en la siguiente clase, ¿está bien? Ok. Tenemos que entender algo muy claro, ¿sí? Desde los antiguos e incluso en nuestra propia cultura, el agua siempre ha tenido una representación importante, ¿cierto? Aquí especialmente el imperio incaico, ¿sí?
para los que sean del extranjero, que no creo, ¿cierto? Aquí la cosmovisión andina a nivel de lo que es la representación del agua es muy importante, ¿sí? Aquí, para hacer, por ejemplo, sus cosechas o sus siembras, siempre se seguía un ritual, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, es cierto. Es más, aquí en nuestra cultura se han edificado, ¿no es cierto?, los sistemas de irrigación. ¿Cómo se llaman? Los andenes, ¿sí? Entonces, prácticamente el hombre andino siempre ha tenido una comunión muy importante con la naturaleza. Y uno de ellos es el agua. Entonces tenemos que entender que si bien es cierto, el agua es el componente más abundante del organismo, ¿sí?, cerca de la mitad del peso corporal de las mujeres y 60% de los varones, también nosotros tenemos que entender que esa misma importancia la tiene a nivel de nuestro medio que nos rodea, ¿sí? ¿Qué más tenemos que entender? ¿Sí? Que este volumen hídrico corporal y la concentración de electrolitos se va a mantener siempre en condiciones normales, dentro de límites que tienen que ser estrechos a pesar de las amplias variaciones que nosotros podemos tener en nuestra ingesta dietética, las actividades metabólicas y las tensiones ambientales, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta, las culturas siempre se asientan en lugares cercanos a fuentes de agua, ¿no es cierto? Ríos, lagunas, océanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. El agua, ¿sí?, tiene sus particularidades. También la visión que tiene el hombre andino al respecto, ¿sí? Entonces, la diversidad de áreas ecológicas, las diferentes ubicaciones de las cuencas, los niveles de organización social, las comunidades, los caseríos, los ayllus. ¿Qué eran los ayllus? ¿No es cierto? Entonces, existen comunes denominadores que siempre deben mantenerse y respetarse. Para los pueblos andinos el agua es mucho más que un recurso hídrico, ¿no es cierto? Ya lo estamos hablando, lo estamos comentando. Entonces, obviamente, todas estas fuentes de agua que nosotros conocemos, ¿sí?, tenían un propósito, ¿no? Claro que sí, ¿sí? Entonces, para el hombre andino, y nosotros cuando hablamos del hombre andino o los indígenas, bueno, nosotros más somos muy cerrados o muy posesivos, ¿no es cierto? Y nosotros solo nos queremos referir a la cultura inca, a nuestra propia cultura. Pero obviamente el hombre andino del Ande pues, se refiere también a otros espacios, a otras culturas también, ¿sí? ¿El agua es un ser vivo? ¿O lo podrían considerar como ser vivo? ¿O cómo creen que lo veía el hombre andino? No lo veía el hombre andino como un ser vivo. No sé. Hemos dicho hace un momento cuando empezábamos la clase que en los océanos empezó la vida unicelular, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el hombre andino no se equivocó cuando lo consideró como un ser vivo o como una deidad, como algo divino, ¿sí? Entonces, ellos, ¿por qué no se equivocaron? ¿Por qué? Porque prácticamente, como ya mencionamos, los pueblos se asentaban donde habían fuentes de agua, ¿no es cierto? Entonces, imposible, pues, si nosotros somos agua y nosotros dependemos del consumo de agua, que no le demos esa importancia, ¿sí? Entonces, con el agua se dialogaba, lo hacía el hombre andino, lo trataba con cariño, ¿no? Es más, se le cría porque si hacemos reservorios, si nosotros han construido andenes, obviamente le están dando cierta vida, cierta distribución, ¿no es cierto? De manera distinta a la que el agua tenía. Esta visión ha sido un factor fundamental para la adecuada cosecha, conservación y reproducción de los recursos hídricos, ¿sí? Hay un experimento que hacían, también se replicó en
sociedad, me acuerdo, y es que ponían 2 depósitos de agua limpia, ¿sí? Y a cada uno de estos depósitos, a cierta distancia, se les daba un trato distinto, ¿sí? A uno se le hablaba bonito, se le decía cosas bonitas, ¿sí? Y al otro se le insultaba, se le hacía ofensas, ¿sí? Y obviamente a los días se comenzó a notar que el agua que se le hablaba bonito seguía clarita, no tenía ninguna partícula de suciedad ni nada, mientras que la otra agua comenzó a tener mal olor, ¿sí? A tener presencia de insectos, ¿sí? Cambió. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Nosotros somos agua, si a nosotros nos hablan bien, nos tratan bien, obviamente florecemos mejor, ¿no es cierto? Nos sentimos mejor y trabajamos mejor. Pero si nos tratan mal, si nos hablan mal, nosotros también nos sentimos mal y ya no respondemos igual, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Se dan cuenta? Es parte a veces el agua. Entonces, ¿el agua será un ser vivo? No. No es un ser vivo. No. ¿Por qué no es un ser vivo? Porque no está vivo. Porque no está vivo. ¿Está muerto entonces? No entra en la clasificación. Pero si es que quieres darle un... ¿Cómo? Claro, si le quieres dar una denominación así, propiamente no. Pero con lo que estamos hablando, yo creo que sí, ¿no es cierto? Estamos hablando prácticamente dándole otra connotación. Estamos hablando de la cosmovisión andina, ¿no es cierto? O sea, no hay que ser tan no todo es blanco y negro, ¿sí? Siempre tenemos que abrirnos a otras connotaciones, ¿sí? Eso es lo que nos permite esta parte del curso, ¿ya? Como ser divino, ¿no? También podrían decir, no es un Dios, lo veo, pero veámoslo desde este punto, ¿sí? El agua proviene de quién? Del dios Viracocha, ¿no es cierto? ¿Quién es el dios Viracocha? El creador del universo, ¿no es cierto? ¿Quién fecunda a quién? A la Pachamama, que es la madre tierra, y por tanto permite la reproducción de la vida. Entonces, desde ese punto es una divinidad que está presente ¿en dónde? En los lagos, lagunas, mares, ríos, ¿no? Todas las fuentes de agua que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Y no quiero con eso que ustedes de acá pues salgan a tener otra manera de pensar, ¿no? No quiero que su compañero venga y diga, no, ahora voy a adorar al agua, o es mi hermano el agua, no. Pero quiero que entiendan esto como lo veían, ¿sí? Nuestros ancestros, y cómo tal vez eso les ha ayudado a que sus culturas florezcan como la nuestra, ¿sí? El respeto hacia el agua y hacia nuestros recursos naturales, ¿ya? Entonces, también tenemos que entender que el agua también puede ser considerada base de reciprocidad y complementariedad. ¿Qué significa? Obviamente, estamos hablando que las comunidades se van a sentar donde estas fuentes de agua, entonces, ¿qué va a conllevar? A que haya cierta hermandad, ¿no es cierto? Cierta integridad, ¿no? Ya que somos vecinos, bueno, pues, ¿no? Hagamos algo juntos, ¿sí? Y bueno, pues obviamente siempre con articulación de la naturaleza y de la sociedad humana, ¿sí? Entonces, el agua considerada como sangre de la tierra y del universo andino, ¿sí? El agua es un derecho universal y comunitario, ¿no es cierto? El agua no se le niega a nadie, ¿sí? Y el agua es de todos y es de nadie, ¿sí? Pertenece a la tierra y a los seres vivos, incluyendo al ser humano, y se distribuye equitativamente de acuerdo a quienes, a las necesidades, a las costumbres, a las normas comunitarias y según su
disponibilidad. ¿Sí? A ver, díganle eso a Seda Cusco, a ver. Es mi agua, ¿qué cosa? El agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad. El agua se comporta de acuerdo a los ecosistemas, circunstancias y coyunturas, sin seguir normas rígidas, y depende de quién, del tiempo, del clima y de la topografía, ¿no es cierto? Hay zonas donde son más áridas, ¿no es cierto? Hay zonas donde van a haber pues obviamente mucho más humedad, ¿sí? ¿Cómo? El agua como ser creador y transformador. El agua sigue leyes naturales, de acuerdo a las leyes estacionales y también a las condiciones del territorio, ¿sí? Entonces su uso es sustentable y ¿qué implica? Generación y aplicación de conocimiento y también habilidades que se han ido obteniendo durante todos estos años de vida, así como también la construcción de una infraestructura hidráulica que nos permita que la cosecha, distribuir adecuadamente el agua y también una gestión mancomunada y eficiente. Obviamente, antes, pues, el recurso o el obtener el agua no era como ahora, ¿no es cierto? Antes no habían estos sistemas que nosotros tenemos, que vamos fácilmente, abrimos el caño, nos lavamos la mano, nos servimos agua si necesitamos o nos vamos y nos ponemos pues en nuestra ducha a darnos un baño. Sí, ¿no es cierto? Antes, ¿no? La gente, ¿qué hacía? Claro, conseguía, o se iba al río a bañarse, ¿no es cierto? Se iba y, bueno, obviamente tenían de sus vasijas, se llevaban su agua para que puedan cocinar o tengan ahí en sus casas, ¿no es cierto? Entonces, eso poco a poco ha ido variando para ir mejorando nuestra comodidad en sí. El cómo se hace la recreación social con respecto al agua. Entonces, hay diferentes espacios, tiempos y organizaciones que también nos van a permitir, por ejemplo, el carnaval, sí, por ejemplo, o por ejemplo queremos ir a la piscina, ¿no es cierto? Para allá tenemos como una actividad recreacional, ¿o no? Entonces, nos sirve, ¿no? O por ejemplo en verano, podemos ir a la playa. Ya no lo hacemos como antes, los antiguos que tenían que irse a bañar. Simplemente lo hacemos como una actividad de recreación, ¿no es cierto? Que no es que tenemos la necesidad porque en nuestra casa no hay agua, ¿no? Nosotros nos bañamos normal, pero queremos ir a recrearnos con nuestras amistades, con nuestra familia. Y es diferente la connotación que le damos ahora, ¿no? Y por eso a veces ha perdido un poquito de importancia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aplausos. Son terribles, ¿ah? Pero así como ustedes pueden tomar muchas cosas de esa manera, también tómenlo de manera divertida los estudios, ¿sí? Tienen que estudiar. El que no estudia ahora, prácticamente especialmente en esta carrera,